Bienvenidos y bienvenidas a otra emisión de Retro Robótico con Rigo el Monarca y quien les habla. Aloha. Letat c'est moi. No, estamos bien, estamos bien. ¿El Estado eres tú o no eres tú el Estado? Así es, Tú eres el Estado, me yo parece. lo soy. Por lo menos el de mi casa. Algo que yo no puedo decir por mi parte. Pero partamos con una sad news o sad news. Rob Reiner. Sí, lamentable. Me pareció algo, lo supe por ti. Tú sueles ser una fuente, perdón. Tú sueles ser una de las fuentes más confiables, pero tú te enteraste por mí hoy día que se filtró el teaser trailer de Avengers Doomsday. ¿Lo viste? Así es. Sí, antes de ver el programa lo vi. Bueno, pero ya podemos hablar de nostalgia porque Endgame y Infinity War, ¿cuántos años tienen ya? Tiene más de 5 años, ¿cierto? Bueno, pero eso no es el Wow. tema, no es retroroboticante. Lo que importa aquí es Rob Reiner, porque Reiner, las películas más conocidas de Rob Reiner están situadas en los años mediados de los 80, fines de los 90, creo por ahí. Entonces, recordemos algunas Así películas. es. Digamos en primer lugar que Rob Reiner es un director que fue hallado sin vida junto a su esposa. Supuestamente fue apuñalado, ambos fueron apuñalados por un hijo que está detenido con una fianza de $4 millones. Y me recordó este caso también hace no mucho. Jim Hackman con su señora también fueron encontrados muertos en unas circunstancias media extrañas porque también había, como que habían muerto los perros, pero unos perros, no todos los perros que tenían. Igual era bien mayor, bastante mayor que Reiner, me parece. Reiner ya era mayor, pero Hackman andaba como en los 90 y tanto. Pero Sí. eso Bueno, ocurrió. la teoría de Hackman es que la señora tuvo un infarto o un ACV o algo y falleció ella, y como él estaba solo y, no sé, y ella lo cuidaba, eventualmente murió él también. Y después el perro. Sí, pero el perro no tenía quien le diera comida al pobre, así que fue una tragedia de esas Esa que uno historia, dice, no quiero ¿por ponerme qué no lo macabro, llaman? pero hay una Sí, historia ¿por qué no lo después. llamaron? Las mascotas se comen a los dueños. Así, sí. Los- Oye, bueno, datos así ya como para amenizar. En los Expedientes X había un capítulo donde había una señora que podía ver las muertes de los otros personajes, po. Y creo que ella había visto que se la comían los perros a ella, sus propios perros, una cosa así. Y a Mulder le decía, asfixia autosexual, le decía. No es una muy buena forma de morir. Y era como un guiño porque el actor David Duchovny era de esa época, junto con Michael Douglas, de los que eran como adictos al sexo y tenían otros problemas, Sí, eran pues y como después unos hizo otra serie que chalichi. se llamaba Californication. Californication. Sí. También, pero era como que actúa del mismo. Bueno, entonces volvamos a Reiner. ¿Qué películas, cuando a Rob Reiner, se me viene de inmediato a la mente porque además él actuaba, y actuaba como el director del mockumentary Original One, el más destacado de todos, que es This is Spinal Tap, de 1984. El documental falso que definió el género del mockumentary, de una banda de heavy metal que no sé, era power metal en realidad, tenían de todo, pero es una genialidad esa película. He visto algunos snippets, he visto algunas escenas hace un tiempo, siempre la revisito, me sale, generalmente a veces me aparece en TikTok o la busco a propósito. Una película que me encanta, yo la vi en Inglaterra, cuando la vi en Inglaterra por supuesto ya era antigua, pero yo la descubrí allá, la vi Sí. en algún momento, la pasaron en la BBC o algo por el estilo, y ahí la vi. Y al principio no cachaba que era mentira, pues, por supuesto, caí en la trampa, porque, claro, una época donde uno no tenía mucha información. eh, Cuando yo la vi, Spinal Tap había sacado un disco nuevo, como banda, porque sacaron varios discos como banda. Y a propósito de que habían sacado un nuevo disco, parece que volvieron a dar la película. Yo tenía un compañero en el college que era fan de Spinal Tap, y andaba con el disco, y yo pensaba que era una banda legítima, que bueno, son legítimos y tocan instrumento y cantan y componen, me imagino, quizás sus temas, no sé, los actores. Y deben haber, a raíz de eso, dieron la película en la tele y ahí la vi y en un momento me di cuenta, no, esto no puede ser verdad, esta wea es una joda.
Una joda Patinelli. Y Y lo es. muy, muy buena, está llena de momentos memorables. Pero es que es difícil quedarse con alguno, pero uno de mis favoritos es cuando, cuando andan perdidos por las catacumbas van a salir al escenario desde el camarín y se dan vueltas por todos lados, vuelven al mismo lugar y nunca salen. Buenísimo. Había otra donde tenían unos props donde tenían que salir de unas medusas y la medusa del bajista fallaba y no pudo tocar, quedó encerrado Quedaba y atrapado. se desactivaba cuando se acababa la canción. Tenían una canción de Stonehenge y le mandaban a hacer una maqueta a una escultora. Sí. Y no especificaban bien el tamaño porque creo que se equivocaban en los inches y en los centímetros. No sé, y la maqueta era minúscula, cabía arriba de una mesa de centro. Y la otra, la famosa del Aló, amplificador. ¿Qué? Pero ya llegó a arruinarlo todo, César. Hola, César. Bailan ¿cómo sin están, culpa. señores? Estábamos hablando ¿Por del qué? sensible fallecimiento de Rob Reiner y estábamos hablando de This is Spinal Tap. No podíamos dejar pasar esta lamentable noticia del fallecimiento de Rob Reiner, que el próximo año yo vi el trailer o el teaser trailer de This is Spinal Tap 2. Se iba a estrenar la segunda parte de esta joya de documentary. Y haciendo el recorrido también está Sí. The Princess Bride, que nunca la vi, pero ese cuento de hadas perfecto, que tiene aventura, romance, comedia, que es un clásico de culto que Sí. yo jamás he visto, pero sé que existe. Está André the Giant y está, ¿cómo se llama este personaje famosísimo, el espadachín ese, ¿no? ¿Cómo es que se llama? Montoya. Íñigo Montoya. Íñigo Montoya. Y después está cuando ¿cómo es? Cuando Harry conoció a Sally, la famosa de la escena del orgasmo falso en el restaurante. Stand By Me, basada en la novela homónima de Stephen King, donde es protagonizada por River Phoenix. Y Era toda una generación de actores promesa de esa época. Misery también, con Stephen King, basada en un thriller terrible esa película, Misery, cuando le fractura los Ay, pies. sí. No, terrible, ¿no? Y la de Jack Nicholson famosa de You Can't Handle the Truth, no puedes manejar la verdad. Tom Cruise y Jack Nicholson, ahí también salía Demi Moore, me acuerdo, en esa película. Un drama legal de los Marines, una película más aburrida que la cresta. Me acuerdo que la vi en el cine, pero esas películas que hacen para los Oscars, y de ahí no me acuerdo qué más habrá, pero como que sus películas principales estuvieron entre 1984 con This is Spinal Tap y terminan ahí con A Few Good Men, que no me acuerdo cómo se llamaba, en Cuestión de Honor, parece, o algo así, del 92, Sí, Cuestión de Honor. del presidente, de American President de 1995, y de ahí ya no creo que no tuvo mayor relevancia en las películas que hizo posteriormente. No sé, se hablaba acá, vi en las noticias que estaban hablando de que actuó como el padre del personaje de Leonardo DiCaprio en The Wolf, ¿cómo? Wolf, el lobo de Wall Street, porque también actuaba, Cierto, ¿verdad? Sí, sí, sí. también actuaba y bueno, eso. Eso sería Oye, con ¿y en respecto a la Rob película Reiner. Final Tap que va a salir el próximo año o este año, El el próximo, 2026 ya, pues? Sí, va a salir el próximo Ya. fin de Oye, semana. y también fue director de la segunda. Sí. Sí, yo vi una entrevista con Conan O'Brien hace poquito de la segunda película y ahí estaba, pues sí, pues, Sí, claro, porque un él era capo y también ojalá esté era el director Sí, pues. que estábamos recordando un momento, cuando tú llegaste estaba recordando el famoso momento del amplificador que hasta 11, ¿no? Up to 11. Up to 11, sí, sí. esa película puta que es buena, man. Cuando Sí, le- y sacan el álbum negro también, po. Pero esto está negro, sí, eso es lo que queremos, que esté negro. O cuando iban a pedir este escenario de Stonehenge y le llega una cagada chica así. Sí, eso tienen estábamos que ir. recordando también, sí. No, Sí, muy bueno. está llena de momentos Sí, pues quotable. cosas como las series como The Office se deben de ahí, pues, igual que What We Do in the Shadows, Sí, totalmente. Sí, le deben mucho. Y igual si la entrevista con Conan O'Brien la pueden ver también porque están ahí casi personificados, ¿no? Dentro de sus representativos personajes y es chistoso también lo que contestan y todo. Pues, así que es un delirio, es una sátira a los rockeros de los 70, 80.
Sí, 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 sí. Así que un homenaje y bueno, en algún momento, a lo mejor cuando salga la película el próximo año podríamos hablar algo de Spinal Tap y del humor británico o del humor por sí, o sea, ni siquiera británico, el humor es por sí y todo el asunto. Pero Reiner era británico, ¿no? Ahí no No, estoy seguro. Me parece que no, era pero gringo, es ¿no? que ¿Era gringo? se supone que la banda era británica, pero ni siquiera eran Sí. británicos los actores, ¿no? Eh, Ah, mira tú, yo juraba que venía ahí un poquito creo que como de la influencia también de. creo que uno de ellos era británico, el Nigel Tufnell, que es el guitarrista. Creo que ese actor sí es Ya. británico, pero vivía toda la vida en Estados Unidos y todos los otros también son norteamericanos, pero pretendían ser una banda británica. Sí, se supone que eran de la nueva ola del metal británico, Sí, como Iron Sí, po, eso Maiden, era. Judas Priest, todo eso. Con el Def Leppard, esa wea, sí, sí, Sí. totalmente. Ya, pues, oye, y vamos al pasemos, tema. después de este homenaje a Reiner, Reiner. pasemos a hablar del el Claro, Hadouken, tírense el uno. Street Fighter, ¿no es cierto? Tírense uno ustedes. Hadouken. ¿Se llama el Chupapoto? ¿El de Zangief? No sé si tenía nombres. Sí, No sé si no gritaba sé si algo. gritaba el Chupapoto, pero era conocido el movimiento Perdón. en los flippers como el Chupapoto, po. Ya. Ese que hacía Zangief. Puta San Gil. Es muy bueno. Oye, y a propósito de que estamos hablando de ¿Cuál es tu Street Fighter, técnica? para contextualizar a los amigos, pues se nos supone que hace poco liberaron el tráiler de la nueva película. Me parece que era un teaser. Era un teaser. Era un Sí. teaser. Claro, me parece que pronto o no sé si van a hacer lo mismo que Marvel, que van a tirar teaser tras teaser hasta llegar al. Sí, hasta llegar al tráiler. Así que. Bueno, igual fue lo suficientemente extenso como para desglosar un poquito y dar opiniones en Sí. torno a lo que vimos y los personajes, y a partir de eso nos puede dar pie a poder conversar un poquito más sobre la franquicia Street Fighter, que no hemos hablado de ella. En el especial de los videojuegos Ok. hablamos de Street Fighter y también se toca con Claro, los pero- temas que hemos tratado, porque por ejemplo, pensándolo bien, y lo podemos hablar si da tiempo, Street Fighter, a diferencia de Mortal Kombat, no tuvo ninguna banda sonora relevante de apoyo. Estuvimos hablando con Giorgio, Exacto. tú no estuviste, Rodrigo el Monarca, pero estuvimos hablando, me parece, de la banda sonora de Mortal Kombat, ¿verdad, Franco? No, era de Spawn, me parece. The Spawn. Esta mezcla Claro, que hubo Street entre Fighter. la música de Rave y el Jungle y bandas de estilo Prodigy con Rage Against the Machine Claro. y Orbital y... Claro, ahí se puede hablar un poquito de la música. Bueno, a mí me pasa con Street Fighter a diferencia de Mortal Kombat, que siento que Mortal Kombat fue más icónica su música a partir de la cinematografía de la banda sonora. En cambio, encuentro que en el videojuego de por sí Street Fighter tiene canciones mucho más memorables. Bueno, lo que pasa es que además Mortal Kombat tuvo una película buena y Street Fighter tuvo una película mala, más o menos por la misma Sí, época. aunque a mí me gusta más el placer culpable de Street Fighter A mí me que la encanta. película buena de Mortal Kombat. No, yo Sí, me es quedo, yo me buenísimo. quedo con Street Fighter y es una de mis películas favoritas. Pero ¿por dónde empezamos? ¿Por Sí, el es buenísimo. juego? ¿Por la Empecemos película por el... de Van Damme del 94, creo que no? Sí, No, mira, 94. Sí, pero yo empezaría, si les parece, hablando un poquito de la percepción, ya que estamos hablando de sucesos que pasaron hace poquito, un poquito la percepción de lo que fue este tráiler, este Ya, teaser, y de partamos ahí por ahí. empecemos a desglosar los inicios, desde los arcades en adelante, Exacto. las cositas relacionadas a Street Fighter. Me parece. Primero ahí le pregunto a los chiquillos, ¿qué les pareció? Te voy a preguntar a ti, Sergio, primero, que te veo ahí ávido de conversar al respecto. ¿Qué te pareció el teaser? ¿Te decepcionó? ¿Te gustó? Mira, en primer lugar, Ya. en TikTok o en algún lugar, algo me salió de Momoa como blanca. Y pensé que era un hueveo. Y creo Ya. que vi una imagen o algo y dije, esto es IA, es alguna wea ni IA que hicieron. Porque es medio ridículo. ¿Y por qué tiene barba? O sea, Momoa como Romero no se quiso afeitar la barba y el bigote y dijo, ok, voy a hacer a blanca, pero no me afeito. No sé, Exacto. ni siquiera sabía que estaba desarrollándose o en producción, preproducción o lo que fuese, una película de Street Fighter. No tenía la menor idea, nada, no tenían la más remota idea de que se estaba haciendo este asunto. Entonces de repente, así como si nada, apareció el trailer o el teaser trailer y lo vi, y después al rato como que me apareció algo de gente que ya lo estaba analizando y que parece que esto se presentó en una convención, en una gran exposición, algo relativo a los videojuegos parece, y gran parte del cast, si no bien todos, subieron al escenario
y había el que hace de Vega, también estaba con un antifaz, y estaba Momoa, y había un montón de otros actores que yo lo ubico más o menos. Hay uno de una serie que se llama Richard, me parece, ¿no? Bueno, todos tipos, Sí. el más bajo medía 1,90 m. No, buscaron harto luchador y harta gente con Sí. físico, menos el caso de Bison, que ahí estaba como más o menos la cosa un poco dividida con respecto a, parece que igual necesitaban un actor. No, ahí estamos, yo creo que todos estamos ahí. Sí, sé que ese es Pero un el buen tipo actor, es buen muy buen actor. que es como poner a Raúl Sí. Julia, es como poner a un Raúl. Sí, fue Y como si el te- equivalente. Sí, yo sí. sentí, pusieron puro homenaje al videojuego, tratando de acercarse al parecido, bueno, con excepciones como la barba de Mamoa, pero con Dalchamalan, una cosa así, tiene un nombre medio raro, como medio armenio, me parece. Dalmachan. Puede ser un tipo que Sí, es muy Dalmachan, odiado, ese. parece, no sé. Porque está No, el odiado, tipo pero es un excelente actor, pero el problema que hay que, claro, en el parecido físico es nulo, ¿cachai? De hecho, yo me atrevería a decir que Raúl Julia se acerca mucho más a Bison que este nuevo actor. Ahora Bison. yo creo que la decisión va a lo que dice Sergio, que es probable que en este caso Bison en particular trató de acercarse más al original de la película que lo que es la constante de los videojuegos, ¿cachai? bueno, pero Porque para hacer... mira, es que sí, todo lo vemos así como de buena primera, cuando como te digo, la cuestión para mí fue una sorpresa en primer lugar, y después, cuando empezó esta cuestión, lo que vi, así quedé algo desconcertado, de como, ¿qué weá fue lo que acabo de ver? Lo voy a ver de nuevo. Lo vi como 4 veces, lo vi como 5 veces, 5 veces así seguidas. Porque claro, entonces sirvió. Y el tono, me parece que hay gente que está de acuerdo con el tono, por supuesto hay gente que está diciendo, oye, no, ¿cómo le vaya a pedir realismo a esta weá cuando se le puso realismo? Salió una película horrible que se llamaba La leyenda de Chun-Li, que era horrible, que era Sí. pésima, donde uno de los buenos de Malísimo. Black Eyed Peas era Vega, ese weón, un tal Tabú. Un weón que Tabú, porque se supone que Vega es un hombre muy bello, muy hermoso, que se tapa la cara para justamente no le hagan daño en su hermoso rostro. Y pusieron al weón más feo de los Black Eyed, bueno, eran todos feos en realidad, son los Fergie. Fergie era la única y era tan extraordinariamente bella que se veía aún más hermosa. Pero eso, ya me perdí en qué estaba hablando. Ah, claro. Me parece bien, me parece que el tono que se le puede... Ahora, Mortal Kombat, yo creo que es algo que requiere un tratamiento como el que le han estado dando. Es más seria, más mitológica, más, por supuesto, gore, más... Y Street Fighter es más hueveo, es tongue in cheek. Más pop. Le gusta decir a los gringos, ¿verdad? Sí. Y camp, y si no van a respetar los uniformes y los trajes icónicos y las apariencias, entonces no se molesten en hacerle. Me pareció bien, todo lo que vi me agradó. Habían buenas tomas, generalmente aprecié había harto como manejo de cámara. Fanservice. Por eso me gusta mucho, claro, me gusta mucho el despreciado Michael Bay, porque Michael Bay es un director que usa la cámara, la hace rotar, la hace girar, hace planos picados, contrapicados, juega con eso. Entonces eso para mí, el cine tiene que ser movimiento, y el movimiento implica que muevas la cámara. Por eso considero que hay directores tan mierda como Taika Waititi, porque así objetivamente hablando en términos cinematográficos, es un weón que te pone la cámara delante de los actores como si estuvieras viendo teatro. Entonces no hace circular la cámara en torno a los personajes, ni hace que la cámara sea parte de la narración. Oye, pero ahí un punto importante, Sergio, es que noté, por lo menos yo en este teaser, que había mucho de la escuela de la cinematografía de China, de Kung Fu, ¿no es cierto? De esas peleas con cables, esas patadas que se sienten reales. Sí, pero que se sienten las patadas reales, pues se siente como que... Sí, prefiero que se vea que le pegan una patada a alguien y atraviesa una pared falsa, a que esa cosa sea así. Esa gravitación de peso real, y que las peleas, las patadas, los hocicos se sientan duras, no se sientan como reales, porque que se quiebre el hueso, ¿cachai? Claro, y creo ¿Qué opinas tú, Rodrigo? Guy le pega a una mina, a una mina es que le pega a Guy, ¿no? Guy le pega a una mujer, además. No, a Vega. ¿A Vega? ¿Están seguros? Sí. Es el que atraviesa la muralla, Vega. Es que hay dos veces en que le pegan a alguien.
Sí, pues ese casi un guiño a la película buena que era la de animación, pues la anime Llega a que pelear. tenía música de De Alice in veras. Chains. Muy De buena, veras, muy pues, buena. viste que tenemos ese anime para hablar también, así que... Esa era buena, esa era Hay bien buena varias. esa película. Hay una serie animada re mala así. Había una serie animada que era como tipo G.I. Joe con Street Fighter. Sí, ojalá que lo puedan ahí mezclar bien, que era que habían personajes y tomas que se veían con harto como efectos especiales digitales, pero que tenga esto de que las coreografías sean verdaderas, pues eso sería ideal. Porque, por ejemplo, el Akuma se veía bien falso. Pero bueno, ahí lo interesante también es que hay plata. ¿Ah? No, yo vi a un tipo que encontraba que Akuma estaba fantástico. Sí, pero igual se ve así. como de computador, o sea, se ve como de videojuego, se cacha el tiro, Sí, pero igual está bien, pues si es parte del ambiente, pues si todo tiene que ser coherente. Y lo bueno es que usaron a las cabeceras de las divisiones de lucha libre que tienen que ver con la empresa TKO, que es la que maneja ahora la WWE, pues. Tiene a Roman Reigns como Akuma, a Cody Rhodes. Cody Rhodes como Guile y hay otros personajes de los Street Fighter no los conozco a ninguno, pero está Joe Hendry que también sale. Él era campeón de la TNA, que es otra división, otra empresa que está bajo el alero de la WWE, así que los trajeron a es como todos. un rubio, ¿no? Es como un rubio. Se llama Joe y parece que es como citando a la primera Street Fighter, no al Street Fighter 2, sino que al primero. Sí, es cierto. No es estoy muy seguro. Es el primero, no el Street Fighter Pero 2. parece que sí. Ese personaje es del Street Fighter 1 y no volvió a salir nunca. Debe haber sido Sí. más genérico, pero es chistoso el gimmick de ese tipo, porque cantan una canción y cuando aplauden aparece detrás de los personajes. Es como, I believe in Joe Hendry, y aparece. Y sale con la misma risa siempre, es como la mirada Magnum. Y los personajes que hacía él era igual. No, pero hay cosas muy buenas y cosas que tú decís que chucha este casting, ¿cachai? Por ejemplo, el Andrew Koji como Ryu, yo encuentro que está súper bien, ¿cachai? Como peleador, o sea, tiene esta experiencia con el cine de acción, de marciales. Cody Rhodes como Guile se parece, ¿cachai? Jason Momoa, en la barba el problema, para los que somos más puristas de Street Fighter, blanca con barba es extraño, pero tiene los hay una de versión, salvaje, así que igual. Pero hay una versión de blanca, quizás la versión blanca actual, ese que usa jardinera, ¿tendrá barba? parece que tiene barba, ¿no? No estoy seguro. Sí, porque yo escuché vi un youtuber que decía, ¡ay, qué bueno! Y además tiene barba como Blanca. Y yo dije, ¿y cuándo Blanca ha tenido barba? Y a lo mejor somos nosotros los ancianos pegados en lo antiguo. Claro. Sí, claramente, sí. Habrá una versión reciente. Estaba 50 Cent como Balrog y yo lo veo como Balrog, pues sí, se parece. Sí, pero era más realista el del Street Fighter 2, era más realista, pues, porque era como que acá le parte casi las puntas, le parten como cerca que la ceja, pues. Sí, como que tenía que tirar un poquito más para atrás la entradita, hubiese sido más realista, pero bueno, pero está el Oliver Richards que se parece a Zangief, ese weón se parece a Zangief, es Zangief, ¿cachai? Hay un actor de Bollywood también que el que Oliver hace a Dalsim y que me parece bueno eso también. Es el Bijut Jamal. Sí, ese es el gigante holandés, el tipo ese. El que va a hacer la sangre. Es súper alto, mide con más de 2,20 metros seguro. Sí, Hiroki Goto me parece que es un luchador del Japón, ¿no es cierto? De lucha libre de Japón. Que ahí tiene que, no sé, imagino que la guata es un prostético o algo así, porque el tipo no es tan guatón. Prostético. Y les tengo. Ustedes saben qué actor hace de Ken Masters, ¿verdad? ¿De Ken? No. No, ahí me pillaste. El que iba a ser. Se veía muy joven. No a Centineo. ¿Ese iba a ser He-Man? Ese iba a ser He-Man, no a Centineo, pero una de las tantas veces que iban ahora sí que en serio vamos a hacer la película de Masters of the Universe y Adam He-Man va a ser no a Centineo. Y eso fue hace creo que como 3 años, o más o menos, cuando se supone que le iban a hacer nuevamente y de nuevo quedó en nada. Ese loco es Ken. Ahora, de Chun-Li no tengo idea. Kalina Liang, no sé quién es. No sé, pero tiene cara de obviamente una representación asiática, pues entonces está súper bien, pues. ¿Cachai? Tiene que ser así. Ahora, no sé si será de ascendencia china, pero se parece. La Kami la encontré rara porque
Pucha, yo estoy acostumbrado a la otra Kami, por la clásica, ¿no? Esta con traje como de... A Me parece que es el del Kylie, Street y a Fighter Kylie 4. Minogue. Sí, hay uno que hace de Vega que es súper raro también, que es un cantante country que también ocupa máscara siempre. Sí, David Dastmalchian. el más raro de todo es Mr. Bison y que no convenza a ninguno, po. Está difícil, porque no le faltan cazuelas a Bison, po. ¿Cachai? Tiene que ser más Sí, imponente. pero a lo Ahora me mejor después imagino... pero la pelea final seguramente se va a inflar con algún suero, alguna Yo me cosa. pasé Si ese lo que rollo importa ahí también, es que el Rodrigo. mejor actor de todo el lote, el mejor actor es. Sí, yo me pasé ese mismo rollo que como que lo que pasa en el Street Fighter de la primera película, pues esa con Raúl Julia, que al final como que cae en la electricidad y como que se tunea. Sí. A lo mejor pasa algo similar, pero un poquito más así como musculoso, qué sé yo. Ahí la pueden vender, pues, ahí yo creo que iría mejor. Oye, pero aprovechando esta película que todavía no ha salido, vamos a ver cómo le va, ojalá sea buena. Por último, que sea un placer culpable como la primera. Aprovechemos a hablar de Street Fighter, entremos al tiro a picar en torno a eso, su primera experiencia, su primera interacción, me imagino, con el juego de video, me imagino que con el Street Fighter 2, no el primero. ¿Cuál fue tu primera experiencia con Street Fighter, Sergio? ¿Te acuerdas en qué flipper me imagino jugaste? Hagamos un poco de historia. 1987. En 1987 Capcom suelta al mundo Street Fighter. El 87. Y ahí creo que después vino el 91, vino Street Fighter 2. Cuando yo empecé a jugar Street Fighter fue con el 2. Nunca vi el 1, que yo recuerde, nunca vi el 1. Yo pensaba que el juego se llamaba Street Fighter 2, no que fuera la segunda parte de uno que hubo anterior, donde sale este personaje que por eso casi nadie lo recuerda. Pero partió más o menos por ahí, claro, con el Street Fighter 2. Sí. Y ahí, 91, y yo nunca fui bueno en realidad, nunca fui bueno. Ya hemos hablado en otros retro robóticos sobre esto, sobre la frustración que significaba jugar y que se te podía llegar cualquier otro a jugar contigo. Entonces, cuando uno trataba de sacarte, claro, a sacarte, uno trataba de practicar, o yo a veces iba a horarios donde no había tanta afluencia. La otra cuestión era encontrar la máquina desocupada. Y a veces, si se desocupaba, uno trataba de jugar para aprender, después de observar a muchos otros hueones cómo jugaban. Y llegaba un pendejo de 6, 7 años y te sacaba, pero tú estabas ahí con Ken o con Bison y llegaba el pendejo y usaba Chun-Li y cagaba ahí. Entonces era bien frustrante. Yo al final ya me di por vencido, no jugaba eso. Iba a mirar nomás porque esto es algo que nunca vas a ver. Estas generaciones posteriores no saben lo que significaba ir a un arcade y que de repente se reunían estos verdaderos colosos, estos grandes jugadores. Y tú los veías jugar y se armaban verdaderos, se reunía alrededor, detrás de los que estaban jugando, mucha gente. Y sí. Era un espectáculo, era como ver a Rocky contra Iván Drago, no sé, una wea más o menos así. Entonces, sí, totalmente. Siempre me llamaron mucho la atención los personajes. Los personajes. Los personajes, personajes que eran bien icónicos, claro, porque era un luchador de sumo, un militar norteamericano, lo que sea Vega, un torero ninja. Pero un Lee que era una apariencia más bien como tradicional china, y estos dos karatecas, el blanco y el rojo, que eran como los color swaps que generalmente se hace. Pero como te digo, siempre me llamó la atención por el diseño de los personajes, porque eran muy icónicos, porque uno de inmediato los reconocía, sabía los nombres, porque habían personajes femeninos también, fuertes e importantes ahí. Y eso con respecto a los arcades. Luego, yo soy de arcade nomás. Oye, pero de lo poco que jugabas en el arcade, ¿cuál era tu personaje recurrente? ¿Cuál es con el que más dominaba y o te gustaba más utilizar? Que uno siempre tenía su regalón. Yo, según recuerdo, era Ken, no era Ryu, no era nada, así como eran como los más básicos. No sé si serían los más fáciles de usar. No sé si eran los más fáciles de usar, seguramente sí, y ni siquiera sé si se podía jugar con Bison, porque tal vez Bison era jefe
o era ese tipo de cuestiones que los podías usar después que los dabas vueltas, no sé, no me acuerdo muy bien, pero yo creo que jugaba con Ken o con el Ryu. Tiene que haber sido con uno de esos más o menos, porque todos los otros eran muy difíciles. Hacer que Chun-Li se pusiera de cabeza y girara, que hiciera el tornado ese, no, era una weá casi imposible. Yo nunca, como digo, nunca fui bueno en los juegos de pelea, en el Mortal Kombat tampoco, así que no era lo mío, pero me gustaba, pero nunca le fui muy bueno en eso. Eso te puedo aportar. Y en el caso de Rodrigo, tu primera aproximación al videojuego, ¿cuál fue? Creo que la primera vez que lo vi fue una vez que estaba de vacaciones en La Serena y acompañé a un amigo a comprar bebidas al kiosco, o sea, al negocio de la esquina, y tenían una máquina de arcade de estas de Street Fighter. Y también pues éramos re chicos, nos quedamos viendo cómo jugaban los adolescentes. Y me impresionó de que yo no conocía la mecánica del juego. Yo pensaba que, por ejemplo, Guy le pegaba más fuerte las patadas y hacía más daño porque tenía bototos con punta de fierro, y el otro andaba peleaba pata pelada. Entonces yo pensaba que era injusto porque duele más porque quita más vida quizás. Pues. Yo no tenía idea de la mecánica, pero sí, pues, con el hecho que los personajes icónicos nos quedamos mirando caleta de rato. Oye, y también lo mismo, ¿cuál era tu personaje recurrente, el que más jugabas? No, era re malo también, así que jugaba con Ryu porque sabía tirar el Horyuken. Bueno, a mí no me salía ninguna de esas weas, ni la Hyoryuken ni todas esas weas raras. A mí lo único que me salían los poderes. Sí, pues, a mí lo único que me salían los poderes era con Blanca, así que terminaba jugando con ese weón siempre. No sé por qué razón. Y me acuerdo que Bison después tenía como una mecánica similar. A lo mejor me equivoco, pero era una mecánica similar, sobre todo para tirar, como se tiraba como proyectil y le pegaba al otro weón. Pero también malito. Yo creo que éramos malitos también porque siempre había unos culiados que, no sé, llevaban años jugando. No sé, me imagino yo, gastaban todo su dineral en utilizar la máquina y se hacían expertos. Uno llegaba y no tenía ni oportunidad de sacar los poderes porque te sacaban en 2 segundos. Los tipos te llenaban va a sonar raro, te llenaban de bolas y también, no sé, pues de poder y cuestiones raras, y te acorralaban y no te dejaban parar, hacían esta típica weá que te tratabas de levantar y te botaban. No me acuerdo cómo se llama esa cuestión, pero claro, una combinación como matar y cagar. Se me desbloqueó un recuerdo heavy igual, que yo creo que la gente más joven ni siquiera va a saber que había ese problema en Chile, porque eran los cabros chicos que aspiraban neopren, ¿se acuerdan de eso? Como a finales de los 80. Sí, era heavy esa cuestión. Y yo me acuerdo que también, por las veces que trataba de jugar Street Fighter y estaba solo y me estaban ganando, hay un cabro que era más joven que yo. Si yo tenía, no sé, pues 10 años, le he tenido 8, y tenía una bolsa de neopreno escondida en la manga y que se inflaba así, y decía, te la paso. Y me pasaba la etapa a él, pues. Porque haber estado en eso todo el día, fue esperando. Triste igual, pues son cosas que, gracias a Dios, se perdieron, pues. Neopren y Street Fighter. Igual sí, con eso sobre ella. Imagino. No es por incentivar el vicio, pero debe haber sido alucinante jugar Street Fighter volado, me imagino. Ha sido una experiencia extraña. Quizás. Pero no lo hagan. Eso es terrible. No, eso es malo para la salud. Así que, bueno, a mí me queda nomás decir de que Street Fighter, lo que decían ustedes, icónico, los diseños son súper bien hechos, ¿cachai? Sobre todo la elección de colores, la elección de personajes, los poderes de cada uno están súper bien balanceados, seguramente porque nosotros nos llegó una versión más desarrollada, a lo mejor de la que los primeros que salieron en arcade en Japón, en otros lados. La música icónica, la música muy bien hecha, las etapas muy marcadas. Yo creo que fue de los primeros videojuegos de este tipo de mecánica de enfrentar 2 personajes, de los primeros que yo conocí. Me parece que es de los primeros históricamente, no sé si será exactamente el primero, ¿no es cierto? Street Fighter 1 también tenía algo similar, pero fue el que desarrolló dejó el blueprint, como dicen los gringos, de lo que tendría que ser un juego de pelea, de confrontación. Y después salieron un lote de clones que trataron de emular el éxito de Street Fighter, pero claramente estaban tan bien diseñados los personajes que tú veías lo otro y no te quedaban en la cabeza, excepción alguno. Eran las copias. Se notaba el tiro que eran las copias.
que era del Final, no sé si era como se llama, el King of Fighter o algo así, que tenía Joker, King of tenía Fighter pelo tiene que largo ser. Sí, ese Sí, era icónico. y ahí pero también todo el estaba la resto Mei, eran como- la Mei Shiranui. Bueno, y Street Fighter, lo que les decía, tenía mucho diseño icónico. También los villanos, con el Bison, el Vega, Sagat, que venía de la edición del primer Mortal Kombat, iba a decir Street Fighter, ¿no es cierto? Hay un lore ahí con el Ryu, que le dejó ahí la marca en el pecho con el Hadouken. Y ¿cuál es el otro? Balrog. Bueno, hay una historia ahí también con Bison. Pues Bison se llamaba Vega en la versión gringa, o sea, en la versión japonesa. ¿Quieres que te Y me cuente esa parece historia? que. Cuéntala, a ver, si tú eres mejor narrador que yo, a ver, dale. Pero tú te sabes la historia, no quiero quitarte No, la gloria. básicamente eso, que en Bison era Balrog, po. Era en clara alusión a Mike Tyson. Y parece No. que tuvieron ahí un problema legal. No es así. Sí, pues, tuvieron un No es así. Sí, pues. No, pues. Vega es Bison y Bison es Vega. No, Balrog no tiene nada que ver ahí. ¿Estáis seguro? Yo Estoy tenía entendido, esta es mi versión. A ver, ¿cuál es tu versión? Ponte las dos versiones. En Bison era Balrog y era por Mike Tyson, ¿cachai? Alusión a Mike Tyson. El asunto es que era como tan similar el asunto que le hicieron una demanda y tuvieron que, en la versión norteamericana, poner a M. Bison, en vez de, para no hacer alusión a Mike Tyson, lo pusieron al que era Vega en un inicio, que era M. Bison, po. Y ahí hicieron el trueque entre todos los hueones, ¿cachai? Sí, Una cosa así era, ¿no? Tuvieron que intercalar los tres nombres. En Bison pasó a ser en Bison, o sea, Balrog, su nombre se transformó en Bison. Vega iba a ser Balrog. Y No, están mal, están todos mal, sí. Pero si vean el Street Fighter japonés, Bison es Vega y Vega es Bison. Búsquenlo, googleenlo ahora, pongan. Sí, lo estoy viendo. El boxeador se llamaba Bison, o sea, y pasó y en Estados Unidos lo cambiaron y Bison era Vega. Y sí. Ahí está, eso es lo que estoy diciendo. Vega era Balrog. Y Vega era Balrog. Ahí estamos, ¿viste? Mierda. Están peleando por pura hueá, igual que los que fueron a votar el domingo. Así que pasemos a la siguiente. Claro, el asunto, Sergio, para resumir, para no dar la paja, es que es que había un problema legal con Mike Tyson y tuvieron que hacer un enroque de nombres. Y al final nos quedamos con los que terminaron siendo los oficiales, los que llegó a Norteamérica. Bueno, acá veo de que Vega no gustó porque era un nombre muy, muy débil para un dictador. Y Balrog lo cambiaron para distanciarse de Mike Tyson. No, yo creo que le hicieron un favor porque Vega es un nombre en español, ¿no es cierto? Como el Toby Vega. Entonces calzaba perfecto. Y en Bison, me calza más que se hubiese llamado Vega y en Bison como Balrog lo encuentro raro porque era muy, muy cercano a lo que era la referente, ¿no es cierto? Igual Street Fighter se caracteriza por acercarse mucho a la referencia. Me acuerdo que Fei Long, que salió después, se parecía, era una copia a Bruce Lee, era una alusión a Bruce Lee, pero cierto, clara sí. ¿cachai? A propósito de los personajes que estamos ya hablando, de sus inspiraciones y parecidos, hagamos como un who's who en el Street Fighter más o menos, porque como dices tú, después han seguido saliendo ya, después vinieron las consolas y han venido una evolución de los Street Fighter Alpha, claro, yo quedé totalmente fuera, entonces yo por supuesto conozco los básicos que son icónicos y hay algunos personajes que ya empezaron a ponerse bien extraños. ¿Se acuerdan de...? A ver, estoy tratando de buscar una lista para no funcionar de memoria. Tiro de inmediato uno que se llama Oro. Ese era muy raro. Acá están, ya tengo. Es el que le falta un brazo, ¿no? Sí, no le falta, lo tiene amarrado atrás, parece. Ya, acá tengo una lista. Ya, veamos 20 personajes, del más popular al menos popular. Ya, en primer lugar, se supone que el personaje que es el rostro de Street Fighter es Ryu.
Ya, Ryu, totalmente. aquí me tiraron una lista. El Ryu, el eterno póster, güey. vagabundo y estudiante del Ansatsuken, la esencia misma de Street Fighter. Después está Ken Masters, el rival amigo de Ryu, más temperamental y acrobático. Enemies. Después está Chun-Li, por supuesto, que es agente de Interpol. Está Guile, el militar estadounidense con el peinado imposible y el Sonic Boom. Está M. Bison, Vega, en Japón, el dictador de Shadaloo y que tiene el Psycho Power. Está Akuma, que se llama Gouki en Japón, el maestro oscuro de Satsui no Hado y hermano de Gouken, el jefe secreto definitivo. Está Dalsim, el yogi indio. Está Zangief, el chupapoto, como le dijo acá Franco. Kami White, la agente del M16 y una ex doll de M. Bison, que recuerdo que parece que Kami es un clon de Bison. Como que Kami es un clon femenino de Bison, donde Bison tenía varias dolls que si lo mataban a él, anda tú a saber por qué después quería transmitir su esencia o su alma o su cuerpo o su energía, su ki, a un cuerpo femenino, no tengo idea, pero eso es parte del lore. De ahí viene Kami. Y después era, no sé, muy complicado todo ese asunto. Honda, como lo mencionamos, el maestro de sumo. Blanca, la criatura eléctrica de la selva brasileña. Vega, Balrog, en Japón. El narcisista luchador español con garras que escala las paredes. Sagat, el gigante tailandés, es campeón y rival de Ryu, que le dejó la cicatriz, como dijo Franco Fez. Balrog, que es en Bison en Japón, el boxeador corrupto y matón de Shadaloo. Y después está Sakura Kazugano, esa es la pendeja, la escolar, que parece que anda siguiendo a Ryu, anda siguiendo a Ryu para que le enseñe o sea su sensei. Yuri Han, que es como Harley Quinn, me parece, la psicópata coreana que tiene un ojo cibernético y pelea taekwondo. Esa de los personajes más nuevos me parece bien popular, esa Yuri Han. He visto harto. Me parece que esa es la película de ahora, no estoy seguro. Sí, Viper, sí. La secreta estadounidense con traje tecnológico. Alex, el luchador callejero de Nueva York, de Street Fighter 3. Ibuki, la kunoichi ninja femenina estudiante del instituto, no sé quién es esa. Rashid. Oye, está Cody también, porque era del Street, el otro, el Final Fight, que salía con Hagar. Ese mismo. Y después está Fei Long, que lo mencionó Franco Fez, que es el Bruce Lee de Street Fighter. Está Dudley, el boxeador gentleman, ese me acuerdo de ese. Están Jill y Urien, que son unos... Jill es muy raro ese, que está como... de un color de una mitad roja y la otra azul. Sí, son como seres... Y ahí... Sí, ese está mal diseñado. Sí, ahí ya como que la trama se fue a las pailas. Y está Luke, el nuevo protagonista de la era SF6, cuyo ascenso en popularidad es reciente pero muy intencional por parte de Capcom. Ya, esos son los personajes que son los 20 principales del panteón central de Street Fighter. Mira, ahí nombraron a Charlie también, que es como el compañero de Guy que lo mataron. Y esos otros personajes raros que les estaba diciendo yo, como ese Oro, y después había otro que era como un robot con una gabardina también, que era como Vision. Estoy seguro que era como una a Vision. Y una cuestión que era como uno blanco, que era como entre, no sé, necro o algo necro. No más. No, había unas weas muy raras. Hay unas decisiones muy extrañas de Street Fighter después con los años. Había uno que a mí me gustó, más normal. Sí, pero a mí había uno que me gustó, que era como un mexicano, que era de lucha libre, que salió en lo último, ha sido hace como 10 años igual. Pero le dieron como una motivación de pelea re estúpida, como que quería ser cocinero, una wea así, y su motivación era aprender a cocinar. Entonces, como que cagar con un buen diseño, un buen personaje, que tiene que haber un buen de lucha libre, lo cagaron con la historia, el background, el lore. Así que para que un personaje sea bueno no basta con el diseño, ni basta con no sé, una estructura de movimiento, también tenéis que darle un peso una motivación a sus razones de pelear. Sí, pero la motivación que quiere ser ganar cocinero se lo cagaron. Oye, ¿ustedes vieron una película de Jackie Chan? Donde, o sea, yo nunca vi la película, pero vi la escena donde por alguna razón se estaban peleando y algo pasa que se imaginan que están en el juego de Street Fighter y Jackie Chan se convierte en Chun-Li. Sí, en un momento se transforma en Chun-Li, sí. En varios personajes, como que pasaban por varios personajes. Sí. El más perturbador era el personificado como Chun-Li, ese definitivamente. Sí, muy raro eso.
Ahí me dejó de gustar Chun-Li, Oye, definitivamente. oye, pero demos pie, a propósito de esa película, demos pie a Street Fighter, el icónico con Van Damme, con Raúl Julia. Yo sé que Sergio quiere hablar un poquito de eso, porque es su... de verdad a mí también, no sé por qué razón esas películas que de verdad cumplen la premisa de que es tan mala que es buena. Así que cuéntame un poquito de eso. ¿Cuál la viste en el cine? ¿Por qué razón Sí. te gusta tanto? Cuéntame todo eso. eh, bueno, es como lo que dices tú, las películas tan malas que son buenas suelen ser películas donde se nota que la gente involucrada dio el 110%. Es como, sabemos como lo que pasó con la película de Masters of the Universe, que cada vez había menos presupuesto y que al final lo fueron a grabar a escondidas y Dolph Lundgren con Frank Langella estuvieron dispuestos a ir en vez de decir, no, yo no hago ni una wea más acá. Fueron, se pusieron los trajes a escondidas, se metieron a la mala, filmaronlo como pudieron. Entonces hay un commitment, son passion projects, ¿verdad? A pesar de que de repente hay una serie de desastres desde la idea misma de hacer la película, pero sigamos adelante. Entonces se nota eso, se nota en un The Room con Tommy Wiseau, ¿verdad? I did not hit her, it's not true. Y todas esas películas por lo general son sumamente quotables, siempre tienen algo que uno recuerda, como la famosa frase de ¿cómo era? Cuando Bison llegó a tu aldea, fue el día más importante de tu vida, pero para mí fue martes. Ah, ese es buenísimo. Oye, y parece que también ahí Van Damme se jaló todo lo humanamente posible en esa película. Sí, Se estaba mandaba todo súper jalado. los Sonic Boom con la ñata. Así que, ese es una cosa que me parece que era en Street Fighter, que andaba ahí ya arriba de la coca. Y el tema de Raúl Julia también, que es muy exquisita la actuación, over the top, ¿no es cierto? Y La última él lo hizo actuación. igual que Frank Langella, lo hizo porque a su hijo le gustaba la franquicia. Exacto, ese Y era también pasó lo mismo con el actor que hizo de Mario Bros. En la primera, Tom Hoskins parece. Sí, sí me acuerdo. Por El de quien influencia engañó a lo Roger Rabbit. Sí, sí. Bob Hoskins. Bueno, sí. Bob Hoskins. y Sí, Raúl Julia se estaba... él también entró y aguantó y soportó porque los hijos eran Bueno, fans de la pero franquicia. era la película que se llamaba Street Fighter, la última batalla, creo que era en español, es del 94. ¿Ustedes dónde estaban en el 94? ¿Qué edad tenían? ¿Dónde la vieron? No sé si eso lo dijimos. Yo la vi en el cine y la vi aquí en Viña, en un cine que después de eso se convirtió en un Santa Isabel, el que está al lado de la plaza en la época en donde todavía habían en donde la plaza de Viña olía a mierda de caballo. Los más jóvenes no saben eso, pero hasta hace algunos años atrás, no muchos años atrás, la plaza de Viña hedía a estiércol y miado de caballo. Esa es mi denuncia ¿Qué tiene que ver ciudadana. con Street Fighter? Nada, me acuerdo de pero eso. para que sepan. De Street Fighter nada. Oye, Era lo que me indignaba a mí, eso, llegar a Viña, bajarme del bus y el olor a miado y a mierda de caballo. De verdad, odio a los caballos. Es un animal que detesto. No, nada contra los caballos. Ya, entonces, Están a vamos a funar, la güey. pregunta, Franco Fest, ¿por qué nos distraes de la pregunta? Yo estaba hablando de Street Oye, Fighter. Horset. Yo la vi en el cine en Vallenar. Sí, Ya, he tenido 14 años cuando salió. Ahí está todo Sí, está pues estábamos explicado. más grandecitos. Pero fue una decepción. Me imagino que a su edad sí lo fue. Pero después con el tiempo le fuiste agarrando el gustillo que No, yo no me correspondía. decepcioné. No, yo siempre he afrontado las películas con. Yo pongo el cerebro en remojo y voy a disfrutarlas nomás. No, yo no me decepcioné. Después las puedo analizar, encontrarlas malas. Tienen que ser excepcionalmente malas como para sacarme de la inmersión en el que uno está en el Como cine. The Force Awakens. Me pasó eso a mí con The Force Awakens. Sí. Sí. O sea, con todas Bueno, esas, la actuación de Raúl Julia sostiene mucho la película. Over the Top, Camp y toda la cuestión, pero maravilloso. No sé, hay una gracia en los actores buenos de sobreactuar también. Y lo hacen de pero buena forma. saben que la cuestión, según recuerdo, la película de Mortal Kombat fue primero. Entonces ahí dijeron ya que Sí. tenemos lo típico, los ambiciosos. Capcom vendió los derechos y creo que el guionista de la película era el mismo de Duro de Matar y de Running Man.
Entonces tenía una visión ambiciosa con un presupuesto limitado. Y, el guión creo que era más épico y oscuro y violento como el de Mortal Kombat, pero ahí empezaron los, ¿cómo se llama? Executive Meddling y ya los ejecutivos querían que fuera más comedia, más slapstick, más telenovela, comercial de juguete, todo en uno, y se nota que trataron de meterlo todo porque también había un como compañero de ¿no eran los cascos azules en esta versión? Sí, Secuestraban a uno de los compañeros, al mejor amigo creo que de Guile, Jean-Claude Van Damme, y a ese lo sometían a un procedimiento para crear un super soldado, que era blanca, que resultaba en ser blanca. Entonces, y el que estaba sí. haciendo ese procedimiento era el doctor Dalsim, que era un científico de la Estaba India. secuestrado. Sí. Estaba secuestrado para Sí. trabajar en este proyecto super soldado, entonces se notaba que trataban de métanme a todos los personajes de alguna manera. Y después, por alguna razón X, porque el doctor Dalsim salía con pelo, me acuerdo, y al final se había rapado. Encontró el tiempo entre ese ataque de las fuerzas de las Naciones Unidas, de Gale y todo eso, a Chadalú. Dalsim encontró el tiempo para raparse, para que al final saliera como redimido y me rapé además para parecerme más al personaje del videojuego. No, Sí. pero sí, que Entonces, tiene esas no, partes malísimas. No, Sí. sí, fue un desastre, sí. Se supone que el director pidió 7 personajes. Denme los 7 principales y yo hago algo. Y menos es ya más. terminó usando 17 personajes. ¿Viste? Entre ellos Pero no era DJ, tan- que no era era tan como difícil. era como un técnico de Chadalú, que era como un personaje cómico, se supone, el DJ. Sí, también estaba. Claro, pero no era tan complicado. Yo después vi una película que actuaba Van Damme, que era como un tournament, un torneo de pelea, y ahí se veían también como personajes tipo un español me acuerdo que tenía como que peleaba como medio como torero, y habían otro que era un chino, un ruso, la misma cuestión, y era hacer algo. O sea, tuvo varias. No era Estaba Bloodsport, Bloodsport, era la otra, Era el, otra, el era león, otra. el león peleador sin ley. A lo mejor era esa, pero era como un tournament, era un Sí. torneo de pelea. Y yo hubiese hecho exactamente eso como Street Fighter. Y no es tanto relacionado a la plata de por sí, de meter millones, ir a otro país extranjero, no sé, y toda la cuestión que te sube el precio de la película, el costo, sino hacer una cuestión que era con un torneo de pelea nomás, y metís varios personajes y una historia entre medio, ¿no? Obviamente Ryu tiene que llegar a la final contra Bison, etcétera, etcétera. Era así de sencillo, así lo veía yo como cabro chico. Pero bueno, el afán de complicarse la vida a los de Hollywood también No, le encanta, siempre ha pues sido lo mismo así. pasó con Mortal Kombat, la última. No, se llama Mortal Kombat y no hay un torneo. El torneo no alcanza Exacto. a partir. Exacto. Se matan ¿Y para todos qué- antes de que parta el torneo. Entonces, ¿para qué complicarse de más si está la premisa ahí mismo? Pero bueno, lo bueno sí es que la película es tan mala como dicen, que yo la disfruto y la veo cada vez que puedo. Y es disfrutable en ese sentido de como ver un desastre, un descarril de un tren, así como que no es que me guste que los trenes se descarrilen, pero es una cosa que está como descarrilada y es inevitable verlo de todas formas, como que te atrae esa cosa como que la película, a pesar de todos los problemas que tiene, al final se transformó en película al fin y al cabo y fue un milagro, así que. Y también lo de Raúl Julia la arregla mucho también. Oye, y pasemos al que salió en el anime. Ese yo creo que quedaron. Yo por lo menos quedé muy satisfecho con esa película. Esa la vi arrendada también en un videoclub. Era para adultos Igual. también, porque me acuerdo que la Chun-Li salía con sus pechos al aire, ¿no es cierto? Era más ultraviolencia. Había un lote de cosas relacionadas al estilo un poquito más para adultos. ¿Qué le pareció esa película? ¿Dónde la vieron? ¿También la arrendaron? Cuéntame, Sergio. Sí, también arrendada y lo que más recuerdo es la escena donde Vega pretende ir a matar a Chun-Li en el hotel y Chun-Li creo que se estaba duchando primero y después sale y se pone ropa interior y ahí comienza la pelea. Panzer. Sí. Y me acuerdo eso y también recuerdo como que Bison tenía algunos androides, cyborgs que andaban analizando peleas callejeras alrededor del mundo por alguna razón. Me acuerdo que estaban peleando en algún momento y se veía que entre la gente había un tipo que con un ojo cibernético de estos tipos que hacía zoom y analizaba y estaba recogiendo datos, no sé. Eso es lo que recuerdo, no recuerdo nada más, la vi hace como 30 años atrás, no me pidan tanto. Lo que sí estaba muy bien dibujada, representaba fielmente lo que eran los personajes del videojuego original.
era más adulta, más oscura, más ultraviolenta, y es bien épica también, como los mejores animes. ¿Tú, Rodrigo, te acuerdas? ¿Qué te acuerdas de esa película? Bueno, aparte de la pelea de Chun-Li, que yo creo que todos los de esa edad la recordamos, Sí, 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 sí. pues, se agradecía de que se pareciera a los personajes, que la trama también fuera así, uno quería ver peleas, pues, no tanta trama y esa cosa como en la película. La música también, pues, tenía música de Sí. Alice in Chains, tenía música de Sin esa época. Chains, Sí. Y, Silverchair, Korn también estaba ahí metido entre medio. sí. Eh, todo. Y No me acuerdo qué sello, pero estaba el metido en un final sello sí Warner. era, el final era freak igual, porque ya habían derrotado a Bison y cuando está deambulando Ryu lo empieza a perseguir un camión y está manejado por Bison. Como que ahí Sí, termina la película y Ryu prepara su ataque final. Muy sí, freak era esa muy rara parte. la película. Y hubo una Pero serie también, una serie de eso, animación, Sí, hablemos de la que serie era, también, que la transmitieron en TVN, si no me equivoco, no sé si las dos, pero había una que era americana, que era bien malita, pero los personajes se parecían mucho, y me sí. parece que había otra que se llamaba Street Fighter Victory, que era más tirado para el anime, que era mucho mejor desarrollada en personaje, pero el diseño no se parecía tanto del videojuego. Yo no sé mucho, no me acuerdo haberlas visto mucho, pero a lo mejor tú te acuerdas más, Rodrigo, de qué trataba cada una. Vi un par de episodios, pero no la pude seguir porque ya estaba en la U, pues ya no tenía tiempo para ver tanta tele. Pero se parecía más a la premisa. Pero también tenía cosas como de su cosecha para alargar la serie. Pero me acuerdo que un momento como Ryu anda vagando por el mundo, lo meten preso y está en la misma cárcel con Sagat. Y ahí como que tenía que sobrevivir en la cárcel, ese tipo Ya, de trama. Pero más que está eso no me hablando acuerdo. Lo como, que sí. como ¿Mm? el anime. El del anime Sí. estáis hablando, porque el otro, el gringo, era una guapa niño, era casi como un G.I. Joe, así. Ah, cierto, sí, sí. No, de ese no me acuerdo, no, ni siquiera lo vi. Y lo otro que Oye, a tuve propósito, eran cómics. ¿sí? Habían manga, eran como mini manga de Street Fighter también. Y era bueno el Y manga, ¿no? Pero yo me acuerdo que tuve uno que llegó a los kioscos, no sé por qué razón acá en Quillota, pero Ryu era como más pendejo y era como más bueno para el hueveo, era como medio Goku, según me acuerdo yo. No sé si estoy en lo correcto, pero estaba muy bien dibujado. sí, estaba bien ¿Tú dibujado, no me tuviste? acuerdo mucho, pero lo que me acuerdo es que traían fichas de personajes, como las que nos gustan a Ah, muy bien. nosotros. Y venía, lo que me acuerdo era que, no sé, pues, era muy freak, porque venía como la altura, el peso, la técnica preferida, el grupo de sangre por alguna razón, el signo y el mayor miedo. Y recuerdo que a Ryu le tenía miedo a las arañas. Ahora se habrá ocupado eso en la trama, no creo. Pero le tenía miedo a No, las arañas. eso es típico para rellenar las fichas, inventáis cualquier wea. Sí. Oye, y a propósito de Street Fighter y Joe, yo también vi unos juguetes que eran como Street Fighter, que tenían como esta mecánica y el tamaño y la escala de G.I. Joe. ¿Vieron esa cuestión o no? De hecho, los vi vendiéndolos en Valparaíso a precio huevo y no los quise comprar en su momento. y Eh, recuerdo haberlos ya visto. me ha entrado en la U. Sí, y ahora son bien cotizados, ¿ah? Son bien cotizados. Anda a saber por qué eligieron ese formato tipo G.I. Joe para Street Fighter, seguramente porque tenían mayor movilidad y todo el asunto. O máquinas, pues a lo Pero mejor venían con tanque o alguna cosa así, pues. venían con tanque y cuestiones así, sí, efectivamente, del Shadow Law y todas esas cuestiones raras. De los juguetes esos clásicos. Bueno, con el tiempo han salido juguetes Street Fighter que son a toda raja, pero eso ya Sí, en la pues, modernidad, ¿no es con cierto? Sergio hicimos un custom usando una Kami y la transformamos en atómica. Sí, y De veras, po. a propósito de eso, ayer o antes de ayer me salió que sacaron un compendio de Marvel vs. Capcom. Que Ah, sí. no sé si lo vieron en Instagram, Udone el estudio que hace las ilustraciones, que son magníficas. Y bueno, está carito, sí, 120 lucas. Pero el arte es impresionante del Marvel vs. Capcom, que creo que es un juego del cual hablamos. Uy, ¿verdad? Se nos olvidó ese hablar ahora, Y pero la, fue por- un buen crossover.
y fíjense en una de las portadas, porque parece que tiene varias portadas variantes, no sé, pero en la que me salió a mí hay un primerísimo plano. O sea, no les voy a decir que está Rogue al medio en primer plano. Al medio, en primer plano, está cierta parte del cuerpo de Rogue, que es como... La más icónica. Sí, pero eso se ve bien interesante. Justamente salió ahora Marvel vs. Capcom, es uno de los juegos fundacionales. Marvel vs. Capcom, X-Men vs. Capcom también estaba. Y de ahí bueno, varios otros después de eso. Sí, pues la estética me imagino que deriva un poquito de lo que empezó con Street Fighter Alpha, ese como estética más cartoon, más anime. Sí, cierto. Que y están saliendo figuras también. Están saliendo packs. Yo compré el que viene Thanos con Psylocke. Hay uno creo que no me acuerdo cuál más está saliendo ahora, pero están bien populares estos personajes en el mundo de los coleccionistas. Están saliendo ahora hay un Chuma Gorath, que era uno de los personajes del Marvel vs. Capcom, pero acá le pusieron Gargantos, como apareció en la película de Doctor Strange. Por cuestiones de derecho creo que no podían usar Chuma Gorath porque es un personaje de Conan. Y Marvel perdió los derechos de Conan, porque Conan, como hemos hablado otras veces, en el especial de Conan, hablamos de cómo Marvel perdió los derechos y ahora los tiene otra editorial. Entonces no pueden usar más a Chuma Gorath, porque Chuma Gorath viene de Conan, tengo entendido. Por eso conservaron el diseño del personaje, que es sumamente Lovecraftiano, un ojo con tentáculos, y le pusieron Gargantos, que además Gargantos era el nombre de otro monstruo, porque acuérdense que Marvel partió primero como historietas, cómics de romance y de monstruos, hartos monstruos. Entonces de ahí venían, varios de esos monstruos los rescataron, Groot y varios que después se reinterpretaron. Pero eso quería recordar. Oye, sí, y en el arcade jugaron el Street Fighter, que era como de la película de Street Fighter, ¿lo vieron ese o no? ¿No tuvieron la oportunidad de jugarlo? Nunca, no sabía ni que era más tirado para Mortal Kombat. Ya, sido muy malo, ¿no? Sí, era malito. Me parece que las mecánicas eran bien malas. Pero salía Van Damme, ¿no? Era alguien que imitaba a Van Damme. Vamos a tener que buscar ese. Sí, ese ya está hablando de lo más periférico en torno a Street Fighter. También está el que era 3D, me parece uno 3D Street Fighter que era pésimo también, que era tipo Virtual Fighter. ¿O estoy alucinando? No, creo que no. Mira, me imagino que no, porque todo se traducía a 3D en su momento. A ver, sí, lo que recuerdo era 3D, era como formato 3D o 3D falso. Pero una de las mecánicas que tenía era que podía interactuar con el escenario. Entonces era como que el escenario se rompía y te hacía daño. Era como la innovación que tuvo, porque el resto parece que los controles funcionaban igual. Ah, perfecto, sí. Y ahí está incluido incluso un personaje que era como que era un personaje terciario en la película, que era como un general de Guile, así, estaba incluido como un jugador de pelea, y parece que metieron a Akuma también. Que Akuma no sale en la película de Street Fighter. Hay una serie que se llama Street Fighter Assassin's Fist, donde sale Akuma, Ken y Ryu. ¿Live action? Live action, del 2014. Sí, la web es buena, no es mala. De artes marciales, dice. Usted no sé si era la misma, pero la que vi yo era como una serie y el canal no de estaba YouTube no estaba mala. Machinima, el canal de YouTube de Machinima. A lo mejor. Es otra cosa entonces. Sí, es otra cosa entonces. Oye, ¿ustedes son equipos Street Fighter o Mortal Kombat? ¿Cuál prefieren ustedes? Difícil. Ahí... Eso es como decir. No, yo soy de equipo Soul Calibur. Ah, chucha, ya. Y el otro como Samurai Shadow. Samurai Shadow. Ya. Era lo único entre que los casi dos llegaba al final, los otros no duraban nada. Ya, pero si tuvieras que elegir entre los dos, ¿cuál elegís? Mortal Kombat. Killer Instinct. Ya, por la violencia. Killer Instinct también lo terminé. Sí, ese, pero lo terminé en Super Nintendo, sí. Gran personajes. Sí, también tenía buenos personajes. ¿Hicieron alguna vez, existe algún tipo de cómic o algo donde se efectuó este crossover oficialmente o no? ¿O nunca se ha dado la oportunidad de que se enfrenten estas dos franquicias? Hay una buena pregunta. ¿Un crossover en cómic de Marvel con Capcom? No, yo digo Street Fighter contra Mortal Kombat. No, y del otro tampoco.
No, yo nunca he visto interactuar personajes de Mortal Kombat ni de Street Fighter con Marvel. No sé de ningún Hubo uno crossover. con el King of Fighter, ¿no? Hubo un Ahí me crossover. pillaste con Street Fighter. Sí, con Street Fighter me Parece, parece. ¿no? Sí. Sí. Ya, pero estaría piola uno así, de Street Fighter contra Mortal Kombat. Lo que te fija que ¿Cuál es el- los japoneses no son dados a licenciar ni a permitir cosas. Se imagina así como Sailor Moon contra las chicas superpoderosas o Sailor Moon contra Wonder No. Woman o Chainsaw Man contra un lobo, ¿no? Los japos como que Pero no son sería espectacular, sí, po. Pinky sería Momo espectacular, contra sí, Atómica. sí, Así eso pasó en el compilado de Ah. Mitomano Comics. Cómprelo por Busca Libre. Sí, han Oye, pasado había, por todos los- espérate, había un dato que se me olvidó, que estáis hablando de un soldado random que también apareció en el juego. Eso fue muy raro, era como que parece que una de las productoras le exigió a la película poner a un actor japonés que se llama Kenya Sawada. No sé si es japonés en realidad, pero con el apellido puede que haya sido. Y no sabía hablar ni inglés, po, y lo metieron nomás porque era como parte de la película, tenía que estar. Y le pusieron Capitán Sawada. parte del ¿Capitán contrato. cuánto? Bueno, Sawada. Aguada. Sawada. Y tenía que No, ir no, porque no, sí, Sawada, nomás, como Sawada. que les dio la weá y tenía que ir porque a lo mejor tenía contrato con la productora, no tengo idea, era como Claro. que no, tiene que ir. El Capitán No, Aguada. ese sí pobre existe. director ese pobre director perdió años de vida haciendo esa película porque ha sido un desastre por todos lados. Pero bueno, ya hablamos. Sí, oye, ¿y qué se nos queda algo en el tintero con respecto a Street Fighter? Nada. Podríamos desglosar alguna otra cosa, pero yo creo que ya lo... Ahora, si hacen un recuento de los personajes que vieron ahora versus los de la película de 1994, hubo upgrade claramente. Sí, totalmente. Casi toda la... ahí el Bison es discutible. Y la Kami también, porque Kylie Minogue también fue icónica. Pues, entonces, como... Sí. Yo creo que esos dos puede que hayan estado mejor de los antiguos, pero los otros están todos mejores ahora. Pues. No, pero Ryu y Ken estaban súper diluidos en la original. Pues. La Kami, súper diluidos, eran como... Kylie Minogue es australiana y esta chica de ahora también es australiana, pero es media tailandesa también. Australiana y tailandesa. Sí. Pero es australiana. Sí. Sí, ahí hay como pequeño homenaje a la película original, sí, yo creo que también le tiran algo de flores. Pero bueno, habría que ver cómo se va a dar el resultado de eso. Espero que bien, espero que bien. Street Fighter, no creo que sea tan difícil hacer una buena película de ello. Y ojalá resulte, ojalá resulte. ¿Qué más se nos queda en el tintero? ¿Algo más de Street Fighter que no hemos mencionado? No, yo creo que es un buen momento para ir parece? cerrando, porque así no estamos apurados para variar. Ya, bueno, lo último recuerdo es que yo, como digo, y también dijeron ustedes, oportunidad de jugarlo en los arcade era difícil porque siempre estaba acaparado el Street Fighter. Lo que sí era icónico, y lo escuchaba en otros podcasts o en otra entrevista, escuchar a los elefantes de Dalsim a la distancia en el flipper llamaban mucho la atención porque metían mucha bulla, no sé por qué razón, y destacaban cuando entraba ya a los arcades. Pero también los torneos que uno jugaba cuando llegó a Super Nintendo en mi caso, y disfrutar con los primos, con los amigos ahí sacándose la cresta con Street Fighter, hay grandes recuerdos ahí, pues. Así que definitivamente es uno de los videojuegos más populares y con justa razón, y ojalá se vea bien representado en el cine. Bueno, y me imagino que ustedes también, como fanáticos del cosplay, agradecen mucho esos cosplays de Kami que andan dando vuelta de vez en cuando por ahí, ¿o no? Y los de Chun-Li también, porque requiere harto trabajo. De hecho, ahora ya están reclamando de que encuentran que les faltan cazuelas a la Chun-Li, pero llegar al físico de la Chun-Li, básicamente la actriz no podría haber seguido una carrera de actuación, solo tendría que haber estado haciendo piernas. Bueno, tenemos es verdad. Tenemos a una jugadora profesional de Fighting Games a nivel competitivo y cosplayer que se llama Missy Lee, no sé cómo se pronunciará, pero yo la sigo en Instagram y les invito a que la sigan y vean. Ella es el tipo de jugadora profesional de Street Fighter y de otros juegos de pelea a la que le envían consolas
personalizadas, ¿cachai? Y ella va a estos grandes campeonatos, va a Tokio, va a Brasil, va a otras partes, y hace un cosplay, uno de sus cosplays, yo la he visto como Chun-Li, como Kitana también, como otros personajes de algunos otros juegos, ahí como haciendo el gender bender también de algunos de Fatal Fury. ¿Se acuerdan de Fatal Fury? Lo mencionamos, el Fatal Fury, ¿o no? Parece que ese era el del Bogart, ¿no? Sí, ese era el del Bogart, el original. Para otra Pero oportunidad. lo puedo nombrar rapidito. Porque ¿cuánto queda, Sergio, de programa? Como 5 minutos. ¿Cuánto está quedando? 5 minutos. Ya, los que me acuerdo yo. A ver si se acuerdan uno entre medio, métanse nomás y lo hablan. Me acuerdo World Heroes, Samurai Showdown, el Fatal Fury, el King of Fighters, no sé, hay un montón. Habían unos que eran peores. Art of Fighting, que una vez lo arrendé en Super Nintendo y era pésimo videojuego. Y así había un montón de clones más. Seguramente se me están quedando No, sí, que mencionamos a varios también hace un rato, pues no. Sí, Andy Bogart era del King of Fighter y había un personaje que era el Yori Yagami, que era famoso también. Que se decía Sodoma Machine, que significa así, muérete maldito, pero diferente, era más ofensivo. Sí, era más ofensivo. Igual que algunos aportaban con una mecánica un poquito distinta y todo, pero claro, nada vence al original, así que un homenaje a este videojuego y bueno, si se nos queda algo en el tintero en algún momento volveremos a hablar de ello. Pero esa es la gracia así que, de bueno, robótico, que se queden cosas en el tintero. Siempre. Vamos a hacer otro programa que se llame Las cosas en el tintero. Ahí tenés. Pero ese va a ser como la belleza de pensar. Sí, nos vamos a poner amarillos después. Nos vamos a poner amarillos. Hacemos partido político. Tinta negra. Bueno. El partido político Tinta Negra. Ya, pues, oye, cerremos el programa. Chiste interno. Chiste interno, Ya, para no meternos en problemas, porque Sergio ha dicho varias cosas más polémicas hoy día, así que... Sí, me estoy soltando ahora que estamos terminando la temporada. Oye, vamos a terminar la temporada y nunca conté mi anécdota con Soda Stereo. Bueno, ya los vamos a contar. Déjalo para el especial de Navidad. Para el especial de Navidad. Y dejamos fuera la votación. ¿Se acuerdan que los radioescuchas habían votado los temas? Sí. Bueno, para la próxima se viene el de Navidad sí o sí. Hay que hacerlo por una tradición ya. Y entre medio ahí metemos anécdotas que faltan y cosas que faltan por conversar, porque siempre siempre tenemos temas para hablar en torno a la nostalgia. Así que despedirnos por ahora, agradecer a todas las personas que nos escuchan en Perilla Radio, ¿no es cierto?, los miércoles a las 10, y por la editorial Mitómano Comics, repetimos, y tenemos los programas que los repasen ahí en nuestro canal de YouTube. Así que un abrazo a mis dos colegas ahí, al Rodrigo y a Sergio, y nos estamos escuchando en un próximo programa. Les mando un abrazo, chau. Adiós.